bienvenidos todos ustedes a una nueva versión de nuestro Late Inmobiliario. Soy Salvador Macluf y te doy la más cordial bienvenida. Siempre tenemos referentes de la industria inmobiliaria a nivel nacional. Y en esta oportunidad quisiera presentar a un gran amigo, a Raúl Cortés, asesor tributario con más de 15 años de experiencia. Fíjense todo lo que ha estudiado. Es contador, es ingeniero en control de gestión, es magíster en dirección financiera y magíster en tributación y CEO de BTI. Raúl Tributario, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola Salvador, un gusto saludarte, muy bienvenido, muchas gracias por la invitación y saludo a toda tu hermosa comunidad de inmobiliaria, ¿cierto? Para poder conversar hoy día un ratito de temas interesantes. Así es, Raúl. Como ves, somos parte de la comunidad más grande de corredores de propiedades a través de globalbrokers.cl y también de Macluf, abogado de gestión inmobiliaria. Quiero contarte, Raúl, que el dicho, el refrán dice así: hay de dos cosas que uno no puede escapar en el mundo: de la muerte y de los impuestos o del fisco. Y por eso quiero preguntarte derechamente, ¿qué es el IVA? Porque vamos a ver hoy día el IVA inmobiliario. Bueno, el IVA es un impuesto que grava, ¿cierto?, al consumo como marco general, y en el caso del IVA inmobiliario, ¿cierto?, las propiedades se gravan con este impuesto, que es un impuesto de tránsito, un transitorio. Quien paga realmente el IVA es el consumidor final de un bien o un servicio, ¿ya? Todas las personas que están entre medios somos meros intermediarios de una cadena, de la cadena de valor, pero en estricto rigor este es un impuesto que grava el consumo, ¿cierto?, de los bienes y servicios dentro de nuestro país llamado Chile. Efectivamente, como lo ha dicho aquí Raúl Tributario, para que lo sigan en todas sus redes sociales, el IVA es un impuesto directo que paga el consumidor final. En ese sentido, quiero preguntarte, para quienes nos están viendo el día de hoy, el IVA inmobiliario, ¿quién debe pagar el IVA? Porque fíjate que si bien existió una presunción de habitualidad, entre ellas la que si compraba hoy día un bien inmueble y lo vendía dentro de un año, tenía que pagar IVA. Pero esa presunción de habitualidad fue derogada. Entonces quiero preguntarte, ¿en qué casos un vendedor debe pagar este impuesto al valor agregado? Bueno, yo creo que tú le diste en el clavo, Salvador, a nivel de concepto. Eh, en este caso, la ley define vendedor como una persona que se dedica de forma habitual al desarrollo de estas gestiones, ¿ya? Entonces, dentro del concepto de quién es el sujeto obligado a pagar el impuesto al valor agregado, es aquella persona que habitualmente se dedica, ¿cierto?, a hacer estas operaciones de compra y de venta, ¿cierto?, de propiedades inmobiliarias, ¿ya? Efectivamente, el concepto de habitualidad en una de las últimas reformas tributarias, hablando desde el punto de vista de la renta, ojo, el ex artículo 18 de la ley de impuesto a la renta se derogó y hoy día, ¿cierto?, el concepto de habitualidad solamente lo encontramos en la ley de impuesto al IVA, en donde, como te digo, en realidad, ¿cierto?, se entiende una persona habitual cuando desarrolla, ¿cierto?, constantemente esta actividad. Entonces, aquí tenemos que hacer siempre varias separaciones. Todo lo que es el mundo inmobiliario está afecto a IVA desde el año 2016 en adelante, producto, ¿cierto?, de el cambio de la reforma del gobierno, ¿cierto?, de la presidenta de Michelle Bachelet. Del 2016 en adelante se grava, ¿cierto?, con IVA todas las actividades de venta de propiedades, ¿ya? Especialmente, ¿cierto?, las propiedades nuevas. Desde ahí en adelante tenemos, ¿cierto?, este gravamen, Salvador. Efectivamente, y acá hay que señalar de que es el Servicio de Impuestos Internos quien tiene la potestad legal y reglamentaria para supervisar, para fiscalizar todo lo que son los tributos dentro del territorio nacional. Por eso se llama Servicio de Impuestos Internos. Y bajo esa perspectiva, el servicio podría llegar a recalificar. Recuerde, usted cuando va a firmar una escritura pública de compraventa de un inmueble, hay una cláusula que se debe agregar en donde usted, bajo juramento, declara que usted no es vendedor habitual. El Servicio de Impuestos Internos, Raúl, puede recalificar una venta, es decir, puede recalificar que yo dije, yo no soy un vendedor habitual, ante lo cual no tengo que pagar, declarar ni pagar el impuesto al valor agregado, porque acá lo importante es que si yo compré con el ánimo de revender, si yo compré con el ánimo de revender, ¿debo pagar este impuesto?
Sí, efectivamente, el servicio tiene dentro de sus facultades la posibilidad de desarrollar, ¿cierto?, esta retroactividad o calificar, ¿cierto?, los actos que ya sucedieron, recalificarlos, ¿cierto?, en función ya al marco de la ley, ¿ya? Aquí es donde nace también esta norma, estas normativas nuevas que tenemos del concepto de la ilusión, ¿ya? Hoy día el Servicio de Impuesto Interno tiene la facultad para poder decir, ¿cierto?, si es que el acto que se generó, en realidad, ¿cierto?, lo que nosotros declaramos fue hecho de una forma, ¿cierto? Tiene la opción de recalificarlo mediante una norma especial antilusiva o normas, ¿cierto?, antilusivas generales, que son las que hoy día, a partir de la última ley de cumplimiento tributario, se empiezan a colocar, o mejor dicho, fortalecen al ente fiscalizador para poder realizar estas gestiones, ¿ya? Ahora, el punto de vista de la habitualidad, como tú bien lo dices, Salvador, tiene que ver con una intención, con un ánimo, ¿ya? La pregunta es, ¿quién califica esa intención o quién califica ese ánimo? Porque aquí ya entramos, ¿cierto?, a algo que es más cualitativo que cuantitativo, ¿ya? Y ahí es donde el mensaje, ¿cierto?, para todas las personas que nos escuchan, el ánimo tiene que ver con la voluntad, ¿cierto?, y el objetivo por el cual nosotros hicimos esa primera compra. Si yo compré una propiedad sin el ánimo de revenderlo, ¿ya? Ojo con esto, pero yo termino vendiendo la propiedad en menos de un año, ojo, pero no lo compré con el ánimo de venderlo, de revenderlo, en realidad esa operación estaría exenta de IVA porque no hay un concepto de habitualidad, porque no tuve el ánimo de revenderlo al momento de la compra. Quizás en otro ejemplo, yo compré la propiedad con el ánimo de revenderlo, Salvador, pero lo terminé vendiendo después de un año, ¿ya? Correcto. Esa venta después del año quedaría grabada con IVA. ¿Por qué? Porque yo tuve el ánimo, ¿cierto?, al momento de la compra, la intención de poder revenderlo, independiente que se pasó, entre comillas, ¿cierto?, el año plazo de mantención de la propiedad del bien inmueble bajo mi custodia, bajo mi poder. Efectivamente, y tú estás en el clavo en una respuesta anterior que vimos, en donde hay un principio constitucional que los tributos, que es el concepto general de los impuestos, de los derechos, de los aranceles, los tributos no pueden ser destinados a un fin particular, salvo excepción. Por lo tanto, yo no puedo crear un nuevo impuesto o aumentar uno o un tributo y decir, esto lo voy a dedicar para suplir esta necesidad de la población. Ahora bien, el 2015, tú señalaste, impulsado por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet Geria, se estableció que se iba a hacer una serie de modificaciones respecto a los tributos que recaían sobre bienes inmuebles, y esto trajo aparejado un aumento del valor o del precio de los inmuebles. Es decir, nosotros queríamos financiar la educación superior, pero a la vez aumentamos el precio de los inmuebles. Atención, legisladores, si aplicamos tributos que aumenten el precio de los inmuebles, menos personas van a poder cumplir el sueño en su casa propia. Por lo tanto, el legislador tiene que ser muy responsable. Ahora, Raúl Tributario, para que lo sigan en sus redes sociales. Si yo aumento el impuesto a la renta, a las utilidades, a la ganancia, ¿disminuye la inversión nacional? Salió una noticia recién que ya son 4.000 millones de dólares los que este año se han fugado, se han creado capitales internacionales o activos, como usted desee. Si sube el impuesto a la renta, ¿disminuye la inversión en Chile? Por supuesto. De hecho, hay estudios empíricos que muestran, ¿cierto?, cómo el aumento del impuesto a la renta, impuestos empresariales, hacen caer, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto. ¿Y por qué sucede eso? Porque dentro de la ecuación del PIB, ¿ya?, nosotros tenemos, ¿cierto?, como uno de los componentes más importantes el ahorro y la inversión, ¿ya? Y cuando las empresas, ¿cierto?, deben salir a pagar más impuestos, se resiente su flujo de caja. Por lo tanto, ¿cierto?, tienen menos disponible para poder, ¿cierto?, seguir creciendo dentro de su plan de negocio. Entonces, para todas las personas que les gusta instruirse y leer acerca de esto, el profesor José Yáñez de la Universidad de Chile tiene un paper, te lo busca por Google, el paper del profesor Yáñez acerca de cómo impacta, ¿cierto?, el impuesto o el impuesto a la renta sobre el crecimiento del país, ¿ya? Y ahí explica muy bien, ¿cierto?, cómo esta falta, ¿cierto?, digámoslo así, o esta disminución del ahorro e inversión que tienen las empresas por producto, ¿cierto?, de una tasa de impuesto mayor, cómo pega directamente en el crecimiento interno de los países.
Es decir, legisladores al momento de aumentar los tributos, que no es la única forma de financiar el Estado, lo que está provocando es que haya escasez de dinero, escasez de flujo, las tasas de interés están altas, cuesta más que te entreguen o que te presten o que te hagan un empréstito, un crédito. Hoy día la institución financiera, por lo tanto, hay que tener mucho ojo y hay que tener responsabilidad, no al populismo, no a la demagogia. Ahora, Raúl, si yo tengo un inmueble y le instalo mobiliario, le instalo un televisor de 84 pulgadas, un DVD o un VHS para nosotros que somos más antiguos, o un Betamax, ¿debo pagar IVA por este arriendo amoblado? Bueno, depende. Hay un hecho grabado, cierto, especial dentro de la ley de impuestos a la venta, de venta y servicios, que efectivamente es cierto, se graba con IVA todo lo que es el arriendo amoblado. Eso como marco o paraguas general Salvador, ¿ya? Entonces, si yo soy una persona natural, veámoslo así, que en realidad yo no soy una persona que está dentro de la cadena de valor del IVA, pero desarrollo el arriendo porque tengo una propiedad, ¿cierto? Tengo una propiedad por ahí que compré de inversión, la tomo, ¿cierto? Y la arriendo a través de Airbnb. Voy a colocarte el típico ejemplo, ¿ya? En donde tengo que amoblar, colocarle, ¿cierto? Todos los enseres necesarios para poder prestar el servicio, ¿cierto? De pernoctación y todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Con el poder, ¿cierto? Arrendar una propiedad amoblada. Si yo soy persona natural, ¿ya? Y esta propiedad que estoy arrendando, en este caso particular, doy en arrendamiento esa propiedad, efectivamente yo quedaría grabado con IVA, salvo que, ya que es donde viene el salvo que, la propiedad que estoy arrendando tuviese una calificación de DFL2, que sea una propiedad, ¿cierto?, económica y que corresponda a mis dos primeras unidades. En ese caso, quedo exento de IVA. Si no ese es mi caso, la operación va a quedar afecta a IVA y yo como persona natural voy a tener, ¿cierto?, que descontarle al valor del arriendo el IVA y pagarlo en arcas fiscales como persona natural. Si soy empresa, si soy empresa, la afectación, ¿cierto?, parte desde el punto de vista de la calificación del giro de negocio que estoy desarrollando. Si es renta amoblada, voy a pagar IVA desde la primera propiedad en adelante, si es que soy empresa. Si soy persona natural, de la tercera propiedad en adelante, por las dos primeras de FL2, quedaría exento. Asesores siempre por expertos. Al momento de realizar una compra y venta o arrendamiento o permuta o compra de un local comercial, tiene que tener un abogado inmobiliario, un contador, un tributarista, porque hay que aprender a vivir y trabajar con los impuestos. No hay que tenerle temor como Halloween al monstruo del Servicio de Impuesto Interno, si hay que aprender a trabajar con los tributos. Ahora, Raúl, te vamos a sacar el jugo. Te voy a preguntar ahora, esta nueva ley de cumplimiento tributario denominada como de las 50 transferencias. Lo que quiere el Estado, ¿cierto?, es una ley ante elusión, que no eludamos el cumplimiento de la obligación tributaria. Cuéntanos un poquito qué pasa. El Servicio de Impuestos Internos primero va a tener la capacidad de revisar todas y cada una de la información que le mande la banca o instituciones para revisar estas 50 transferencias. Bueno, eso va a depender. Tú sabes bien, ¿cierto, Salvador, que todo lo que es el organismo fiscalizador y también, ¿cierto?, los organismos públicos se paran sobre un principio que se llama la economía procesal, ¿ya? En donde, de una u otra manera, ¿cierto?, si los sujetos, ¿cierto?, que se deben revisar, se entiende bajo algún mecanismo de análisis que la recaudación no va a ser comparativamente mayor, ¿cierto?, que el uso de los recursos fiscales para poder controlar, quizás en esos casos, ¿cierto?, el foco del Servicio de Impuesto Interno va a estar dentro de las personas que potencialmente sean las que más contribuyan, ¿cierto?, de esta forma obligatoria al fisco, dejando, ¿cierto?, quizás las personas de menores movimientos con algún plan, ¿cierto?, más selectivo de a quién fiscalizamos o no. Pero dentro del concepto de economía procesal, lo que se busca es que el control no sea más caro que la recaudación, eso como base general. Y segundo, ¿cierto?, efectivamente, esta ley de cumplimiento tributario lo que trae directamente es el fortalecimiento de la institución, no solamente con el tema de las 50 transferencias, sino también con otros temas más profundos, ¿cierto?, como es la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, los comités de consultores, el poder entrar, ¿cierto?, a procesos administrativos mucho más rápidos que los que antiguamente se veían. El tema de las 50 transferencias, solo para el tema de la comunidad inmobiliaria, ojo chiquillos, si ustedes hacen Airbnb
Airbnb y tienen, ¿cierto?, más de 100 transferencias durante 6 meses, lo más probable es que tengan más de 16 transferencias en el mes, por lo tanto van a ser sujetos de revisión, ¿ya? Pero como regalito, y esto solamente para el ley, ¿cierto?, inmobiliario de mi amigo Salvador, las dos primeras propiedades de FL2 que arriendes por Airbnb no pagan impuesto a la renta, así que si reciben más de 50 transferencias y te llegaran a llamar, de todas maneras estás exento de impuestos, ¿cierto? Solamente muestra la información, muestra la calificación de las dos primeras propiedades de FL2 y no tendría, ¿cierto?, que seguir ese proceso de fiscalización hacia adelante. Es una gran joyita la que Raúl Cortés, Raúl Tributario, nos está dando, y también los invitamos a todos que lo sigan a él en sus redes sociales y que nos sigan a nosotros también como abogado Salvador Macluf. Raúl, Camila Polizzi y Katy Barriga, a través de las plataformas, ¿cierto?, de contenido, van a tener que acogerse a un régimen particular de declaración. ¿Cómo pagan ellos renta? Vimos en la prensa que en el primer mes una ganó más de 45 millones de pesos y la otra alrededor de unos 30. ¿Cómo van a tener que tributar Camila Polizzi y Katy Barriga por estos ingresos de estas plataformas? Bueno, nosotros tenemos, ¿cierto?, en Chile el impuesto global complementario, que es el impuesto que se grava, ¿cierto?, por las rentas que generamos nosotros las personas naturales, y este impuesto es un impuesto progresivo, mientras más gano, más pago, ¿ya? En el caso particular, ¿cierto?, de todas las personas que hacen contenido en redes o en la paginita azul, ¿cierto?, o estas otras páginas, si estas personas están desarrollando la actividad como persona natural, van a quedar expuestos, ¿cierto?, a este impuesto progresivo que puede ser entre un 0 y, ¿cierto?, un tope general de hasta un 40%. Por lo tanto, si Camila Polizzi, ¿cierto?, o Katy Barriga siguen ganando platita, ¿cierto?, el fisco no, y esto es una máxima, después te voy a hacer un punto ahí, pero para el fisco, ¿cierto?, esas platitas deberían pagar impuestos, ¿cierto?, personales. ¿Por qué? Porque es la persona quien está haciendo la explotación de ese negocio, ¿ya? Entonces, para efectos de fiscalización, el servicio le va a decir, bueno, usted ganó, ejemplo, 45 millones, lo hizo durante 10 meses, ganó 450 millones de pesos, bueno, 200 millones de pesos es la contribución que usted tiene que hacer al fisco y el diferencial es suyo, ¿ya? Ahora, si uno analiza el fondo del objeto en donde se está desarrollando el negocio, que sería, ¿cierto?, la paginita azul u otras actividades, entendamos lo siguiente, chiquillos, el fisco nunca se va a meter en la legalidad, ¿cierto?, del negocio que uno hace, porque hay otras instituciones dentro del gobierno que se tienen que dedicar a eso, la UAF, ¿cierto?, los tribunales y otras entidades de gobierno. El servicio lo que va a ver es que si tuviste un incremento de patrimonio, una ganancia independiente del negocio que tuviste, el servicio te va a cobrar los impuestos. Entonces, independiente de la actividad, y ahí es donde siempre tocamos, ¿cierto?, en clases, tocamos el caso de Al Capone. Al Capone no entró, ¿cierto? No entró a la La cárcel, cárcel. sí, no entró a la cárcel por las actividades ilícitas que estaba desarrollando o que desarrollaba, sino Inmorales, netamente señor, como el o tráfico de inmorales alcohol. de esos años, que hoy día es totalmente permitido. Pero ahí donde está el punto. Él entra a la cárcel no por el giro negocio que está desarrollando, sino por el crecimiento patrimonial que tuvo y que nunca, ¿cierto?, pagó los impuestos por ese crecimiento de patrimonio. Así que ojo con todos los generadores de contenido, influencer, finfluencer y todos, ¿cierto?, los parecidos que hacen contenido y ganan platita. Efectivamente, Raúl, aprovechándote y estrujándote, como dijimos, muy cortito. Hay que señalar que el artículo 97 del Código Tributario establece una serie de delitos tributarios. Por ejemplo, si no otorgamos instrumentos tributarios tales como boletas afectas a IVA, facturas afectas o exentas a este impuesto u otros, podemos tener diferentes sanciones. ¿Qué es lo peor que me puede pasar, Raúl, si yo no declaro y pago mis impuestos? Bueno, que el Servicio de Impuestos Internos lo haga por ti y te haga cumplir tu obligación tributaria de forma forzosa. ¿Hasta cuánto, Ese, hasta qué monto llegan las multas? Atención, por favor, pero esto es para estremecerse. ¿Hasta qué porcentaje del impuesto llegan estas multas? Bueno, depende de la infracción. Aquí el artículo 97 tiene desde el numeral 1 hasta el numeral 10, en donde cada uno, ¿cierto?, toca distintos tipos de multa, pero más o menos en donde se sitúan, pueden ser, ¿cierto?, recargos entre el 100 hasta el 300% del monto defraudado. Entonces, el monto, ¿cierto? De ejemplo, si ustedes entran por un artículo, no sé, un 97.4, que ya entramos a delitos tributarios y eso, ¿cierto?, nos abre la puerta directamente más a un tema penal.
la reposición, ¿cierto?, del fraude administrativo puede llegar a ser hasta un 300%. Entonces, es, puede salir muy, muy cara el no declarar, ¿cierto?, y hacerse tonto con los impuestos. Efectivamente, Raúl, así es la televisión. Una reflexión final para los inversionistas, rentistas, arrendatarios, corredores de propiedades, miembros de nuestra comunidad de globalbrokers.cl y de cursosinmobiliarios.cl. ¿Cuál darías tú la reflexión final respecto al cumplimiento de la legislación tributaria? Mira, te la planteo en dos temas. Primero, un día entrevistaron a un gran jurista estadounidense, se llama Oliver Wendell Holmes, y le preguntaron qué opinaba acerca de los impuestos. Parece que él estaba recién iniciando su carrera de trabajo como jurista, que en la Corte Suprema, ¿cierto?, llegó a ser una persona bastante importante, y él respondió así: yo amo los impuestos porque con ellos, porque ellos me dan civilización. ¿Ya? Parece que a este mismo caballero le hicieron la pregunta un par de años después o varios años después, y él respondió así: yo odio los impuestos, pero me encanta la civilización que me dan. ¿Cuál es la reflexión, amigo mío? Aunque nos duela o no nos duelan los impuestos, ¿ya?, lo que nosotros tenemos que aprender a mirar es algo mucho más allá. Es el orden público, es una estructura, es un país, es un Estado que, a pesar de que hoy día estamos viviendo ciertos puntos, cierto, que yo digo que son coyunturales, pero es hermoso vivir en Chile, es lindo vivir en Chile, es bonito nuestra estructura de orden. Hemos sido el ejemplo de Sudamérica durante muchos, muchos años, y gran parte de esto lo ha generado, ¿cierto?, el pago de los tributos, porque con ello podemos sostener la estructura que somos. Así que, me duela el impuesto o no me duela, tenemos que buscar, ¿cierto?, el fin de por qué, ¿cierto?, o la ayuda, ¿cierto?, de el fin de por qué esto se está pagando y cuál es el grado de civilización, bienestar que podemos gozar como ciudadanos chilenos, y también, ¿cierto?, esta invitación que le hemos hecho a nuestros amigos extranjeros a vivir en nuestro hermoso país. Así que eso, querido Salvador. Muchas gracias, Raúl Cortés. Sígalos, por favor, en todas sus redes sociales como Raúl Tributario. Para mí es un placer haberte tenido acá en el Late Inmobiliario. Y te cuento, Raúl, que nosotros en Macluf Abogados y Gestión Inmobiliaria intermediamos. Si tú tienes algún tipo de necesidad inmobiliaria a nivel nacional, puedes escribirnos a propiedades@macluf.cl. Y ahora te voy a invitar a que revisemos dos de estos inmuebles que hoy día tenemos a la venta. Acabamos de ver estos dos espectaculares departamentos que se encuentran a la venta. Uno en el sector de 15 Norte y otro en el sector de Recreo.
es importante, si tú tienes un inmueble a la venta, que puedas contratar a un abogado que haya estudiado en corredores exitosos, en cursosinmobiliarios.cl y que sea parte de la gran comunidad de globalbrokers.cl. Si quieres arrendar o vender tu inmueble, puedes escribirlo a propiedades@macluf.cl o bien ingresar a nuestro sitio web www.macluf.cl. Estuvimos recién con Raúl Tributario y nos dejó varias reflexiones. En el tema inmobiliario existe el impuesto del IVA. Si usted compra con la intención de vender u obtener una utilidad, existe el IVA en el caso que usted arriende inmuebles amoblados, ya sea como un corredor, o usted como persona natural o como dueño, o a través de alguna plataforma como Booking o Airbnb. Y también existe el impuesto a la renta por las utilidades que usted está obteniendo en el arriendo diario o también en el arriendo permanente. También tiene el impuesto al mayor valor, es decir, si usted compró un inmueble y posteriormente lo vendió, a más del IVA, si procede, tiene que pagar un 10% sobre la utilidad, existiendo una exención de 8.000 unidades de fomento. Además, en el caso de una herencia, existe el impuesto a la herencia, en donde también usted deberá considerar si crea en vida una sociedad por acciones, una sociedad limitada, una sociedad anónima, en donde todo su patrimonio usted lo pueda ingresar ahí y pueda establecer el número de acciones o de porcentaje o bien de derechos de esa sociedad. Lo que le quiero decir con esto, no quiero abrumarlo, sino lo que le quiero decir es que usted tiene que tener una planificación inmobiliaria, una planificación tributaria, aprender a vivir hoy día con los impuestos y asesorarse siempre por expertos para entender de que una sociedad puede imputar determinados costos, gastos, créditos para reducir la renta líquida imponible o el monto que uno tendrá que pagar finalmente por alguno de estos impuestos. Ante lo cual usted contratar a un contador auditor, a un abogado inmobiliario, a un tributarista le va a salir mucho más económico que cuando después, por ejemplo, venga una recalificación en donde tenga que pagar hasta el 300% de los impuestos que no se han declarado y no se han pagado. En el caso de los inmuebles también sepa de que las contribuciones o impuesto territorial son determinadas, la base imponible sobre lo cual yo debo pagar por el Servicio de Impuestos Internos, por el Departamento de Evaluaciones. Y ojo, atención, hay arquitectos, constructores civiles y abogados que se dedican a decirle al servicio, sabe que usted se equivocó aquí en esta evaluación, ante lo cual yo pido una reconsideración porque yo debo pagar menos impuestos. Siempre hay soluciones, siempre hay alternativas, conocer la legislación, estudiar permanentemente es un imperativo. Y antes de finalizar este Ley Inmobiliario te quiero contar de que esta es nuestra última publicación. Este es un libro sobre juicios de arrendamiento de predios urbanos que tú podrás encontrar en www.librosinmobiliarios.cl. Si eres abogado, si eres estudiante de Derecho, corredor inmobiliario y tienes necesidad de información, te invito a conocer esta obra maestra de 600 páginas para conocer de la A a la Z cómo tramitar juicios de arriendo, declarativos, monitorios, juicio de precario, comodato precario y otros. Infórmate ahí en librosinmobiliarios.cl. Mandarle un saludo a mis cinco sobrinas, a Martina, a Rafaela, a Olivia, a Sofía, a mis 5 queridas sobrinas, la última también hija de mi hermano José, y entender de que hay que cuidar la niñez, hay que cuidar, siempre tenemos que estar presentes como padres, como tíos, con Eloísa y con todos, porque los adultos somos responsables de crear un mundo mejor. Y piensen, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa cambiarse a sí mismo, como lo dijo León Tolstoy. Por lo tanto, en nuestra niñez, en los primeros años, que tengan tanto la figura materna como la figura paterna, como la capacidad de poder ir creciendo en conjunto con todo lo bueno y malo de los seres humanos, es muy importante. Hecha esta reflexión, los invito siempre a seguir aquí en Quinta Edición. Agradecemos a su directora, a don Rodrigo Oliver, esta posibilidad y a todo el equipo técnico de Quinta Edición
para que puedan estar a la vanguardia del conocimiento. Para mí es un placer. Soy Salvador Macluf, abogado inmobiliario. Gracias a nuestro comité ejecutivo, a Yamil Abuelías y a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos muy pronto.